días a todos ustedes nuevamente. Un nuevo día aquí para poder nosotros compartir la palabra de Dios con todos los que están conectados, con todos los que después nos van a ver a través de este canal. Y bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Jack Aladino y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero sin antes vamos a poner en manos del Espíritu Santo para poder ser guiados y poder tener claro las cosas que vamos a compartir. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana que nos regalas aquí, Señor, una vez más, Señor, temprano, Padre, para poder compartir tu palabra, para poder, Señor, poner en práctica todo lo que podamos aprender. Señor, ayúdanos a ser buenos discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más en tu presencia. Ayúdanos a conocerte, Padre Santo, un poco más a través de tu santa palabra, de tu santo evangelio, Padre. Gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque tú siempre estás presente tanto en las buenas y en las malas. Señor, también acuérdate también de las personas que están todavía en los hospitales enfermas, en cuidados intensivos, Señor. Dale, Señor, esa esperanza, esa vida que ellos necesitan, Señor, y que ellos también puedan ser tocados por tu santa sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario, Padre. Y te lo pedimos todo esto y dejamos en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de Marcos. Vamos al capítulo 3 y voy a leer a partir del versículo 13 al 19. Y dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora, voy a ir un momento a Marcos capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Dice que grandes multitudes vinieron a él. Pero ¿para qué vinieron estas grandes multitudes a él? Mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 2. Dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales, los milagros que él hacía en los enfermos. Por eso venían las multitudes a él. Venían porque ellos habían visto que Jesús sanaba a los enfermos. Solo por eso venían, dice que venían de todas partes, venían gran multitud. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo del 26 al 27. Dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Una vez más, esta gente, estas multitudes venían a él porque el Señor Jesús hacía las señales, curaba enfermos, multiplicaba los panes y les había dado de comer, y esta gente venía a él solo por interés, como dice la palabra, porque habéis comido el pan y os saciasteis. Por eso le seguían. Y muchas veces, como hemos dicho antes, muchas veces seguimos al Señor Jesús justamente porque necesitamos. Déjame decirte que el Evangelio es esa comida que todos nosotros necesitamos. El Evangelio es la verdadera comida. Es la verdadera comida que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Como dice él mismo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Evangelio es la verdadera comida que todos necesitamos, queridos hermanos y amigos. Todos necesitamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio es esa verdadera comida que todos nosotros necesitamos, queridos amigos. Pero vemos a esta gran multitud usando al Señor Jesucristo, usando realmente al Señor Jesucristo. Ellos estaban interesados realmente en Él. No estaban interesados en querer conocerlo personalmente. No estaban interesados en querer saber cómo es Él. No estaban interesados en querer tener una relación con Él realmente. Esta multitud no estaba interesado en ser como Él, ni tener quizás el carácter de Él, de Cristo. La multitud no estaban interesados por vivir por Él y para Él. No estaban interesados. Ellos solo estaban usando porque tenían necesidades primarias en sus vidas. Esta gente, esta multitud, solo lo estaba usando al Señor Jesús. Pasa el día de hoy que también usamos al Señor Jesús por necesidades, pero no nos acercamos a Él porque queremos tener una relación con Él. Esta gran multitud que venía de todas partes de los pueblos, de las ciudades, venían solamente porque habían visto que Él sanaba enfermos, pero no venían porque ellos querían tener una relación, no venían a Él porque querían conocerlo personalmente, como de un padre a un hijo. Ellos no venían para eso. Pero va a pasar algo muy bonito. Porque el Señor sabe y conoce los corazones de las personas. El Señor Jesús sabe y conoce los corazones de la persona y Él va a hacer un llamado. No todo es negativo, no todas esas personas, esas multitudes que habían venido a verlo, no solamente eran ellos los que venían a buscarle. El Señor conoce los corazones y por ende Él va a escoger. A ciertos hombres, a ciertas personas que van a comenzar a vivir con el Señor Jesucristo. De toda esa multitud que había venido, Él va a escoger a 12 personas.
a 12 personas. Y dice la palabra, antes de escogerlo, mira lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Dice, después subió al monte. Estoy en Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Vinieron a él. Este versículo comienza diciendo, después subió al monte. Después subió al monte. Pero yo me pregunto, ¿a qué subió al monte el Señor Jesús? ¿A qué subió al monte? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Muy interesante. Mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar. Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¡Wow! Dice que el Señor había subido al monte a orar. A orar. Tenía que tener una absoluta dependencia de su Padre. El Señor no subió al monte a descansar. El Señor Jesús subió al monte a orar, a pedir a su Padre, una absoluta dependencia de su Padre. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones, pedimos sin tener en cuenta su voluntad? Solemos tomar decisiones y luego recién pedir que lo que nosotros hemos decidido me salga bien. Y encima exigimos que todo lo que hemos pedido tiene que ser así como niños caprichosos. Pero vemos a un Señor Jesús que sube al monte antes de escoger a sus discípulos a orar. Absoluta dependencia de su Padre. Absoluta dependencia de su Padre. La verdad del asunto, amigos, no es pedir por pedir. No es pedir porque a mí me sale, en mi pensamiento humano decir, bueno, yo quiero y así tiene que ser. Cuando yo pido, Dios me tiene que dar. No es así, amigos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos de 2 al 4. Dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. No recibimos, amigo. Pedimos y no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Dice la palabra, porque pedimos mal. No se trata de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Yo creo que es todo lo contrario. Pedimos en oración, pero pedimos primero pedimos que Él nos enseñe a tomar decisiones en nuestras vidas. Nos ponemos a orar, pero pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones, absoluta dependencia de nuestro santo Dios. Absoluta dependencia de nuestro santo Dios. ¿Por qué al día de hoy el Estado está como está?
Los gobiernos están como están, cada día peor, porque no toman en cuenta a Dios, sus decisiones son humanas. No toman en cuenta a Dios, no quieren aferrarse a la palabra de Dios para aprender a tomar decisiones. Absoluta dependencia de Dios es lo que realmente necesitamos. Y el Señor Jesús nos enseña a depender de Dios. El Señor Jesús está dependiendo de su Padre en este preciso momento porque Él iba a tomar una decisión. Él iba a escoger a 12 personas. Iba a escoger a 12 discípulos. Él lo va a escoger de pronto de buenas a primeras a esas personas. Él tenía que pedir dirección del Padre. Jesús, estamos hablando del Señor Jesús pidiendo al Padre que le ayude a tomar decisiones. No sé si ustedes saben que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él a lo mejor podía coger de buenas a primeras a los 12, pero no. Tenía que ir al monte a orar. Pero dice Lucas que pasó la noche orando. Pasó la noche orando. No se trata de orar media hora, 15 minutos, 10 minutos. Dice que el Señor Jesús nos enseña a orar y Él dice que oraba toda la noche. Pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche pidiendo al Padre dirección. Y cuando terminó de orar, dice que al día, dice cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Absoluta dependencia de su Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para no acordarnos del Señor, de Dios, para no acordarnos del Señor Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y Él nos llama a nosotros almas adúlteras. Nos llama a nosotros almas adúlteras. Y hace una pregunta diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nos constituimos enemigos de Dios. Siguiendo el versículo, Él subió al monte a orar, ya sabemos que subió a orar. Y luego dice, y llamó así a los que Él quiso. Él llamó. Él llamó a los que Él quiso. Y es una orden. Déjame decirte, amigos, que cuando Él te llama a sus caminos, es mejor que obedezcamos. Cuando Él te llama a sus caminos, es mejor que seamos obedientes. Y llamó así a los que Él quiso. Él es el que llama. Él es el que llama. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, amigos. Si tú has llegado a los caminos del Señor es porque Él te ha llamado a ti. Si nosotros hemos llegado al camino del Señor, porque Él te ha jalado con sus cuerdas de amor. Nosotros no hacemos nada por acercarnos a Dios. Dice que Él nos llama. Él nos llama. Tenía que formar
tenía que formar el Señor a estas personas. Eran 12 hombres, pero 12 hombres, 12 hombres que quizás no eran letrados, no eran estudiosos, no eran sabios. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies del Señor? No sabemos nada. Digamos, quizás ignorantes. Pero a ese tipo de personas, Dios sabe, conoce sus corazones. Dios conoce sus corazones. Él conoce la intención de nuestro corazón. Y como lo conoce, Él nos llama. Pero ¿para qué nos llamó? ¿Para qué llama? ¿Para qué llamó Él a estos 12 hombres? Yo creo que Él llamó para hacer un pacto nuevo. Qué casualidad, son 12 hombres. El día que llamó en el monte Sinaí a los 12 patriarcas, también llamó para hacer un pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora está llamando a 12 hombres. 12 hombres. Yo creo que lo hizo para hacer un nuevo pacto, un nuevo pueblo, un nuevo Israel, donde todos los gentiles, todas las personas del mundo tienen que hacer el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entramos todos nosotros los gentiles a ese pueblo, a hacer un nuevo pueblo. En el Antiguo Testamento llamó a 12 patriarcas para formar un pueblo, el pueblo de Israel. Pero en este nuevo pacto, con los 12 discípulos, Él iba a formar un nuevo núcleo, un nuevo pueblo, una iglesia. Una iglesia. Estos hombres tenían que colocar el fundamento, donde la piedra tenía que ser el Señor Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que Él es la principal piedra del ángulo. El Señor Jesús es la principal piedra del ángulo y los 12 discípulos iban a ser el fundamento. El fundamento de este nuevo pueblo, de este nuevo pacto. Él los llama edificio. Efesios los llama, Pablo en este caso los llama el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, este fundamento es irrepetible. Este fundamento es irrepetible. No hay más apóstoles realmente. No hay más apóstoles en la actualidad. No hay más apóstoles y no hay más profetas. ¿Cuántas veces se pone fundamento cuando vas a hacer una casa? ¿Cuántas veces tienes que poner el fundamento para hacer una casa? ¿2 veces? No se puede poner 2 fundamentos para edificar una casa. Solo se pone una sola vez
Y ese fundamento lo ha puesto el Señor Jesús con 12 discípulos a quien Él llamó. Y siendo la principal piedra del ángulo, Él mismo. En la actualidad no hay apóstoles, no hay profetas. Lo está diciendo aquí Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No hay más apóstoles, no hay más profetas. Ya se ha cumplido todo. Nosotros estamos edificando sobre lo que ya está puesto, de lo que el Señor Jesús ya ha puesto. No podemos poner otro fundamento. Por ende, no hay más apóstoles y no hay más profetas. Él es la piedra. Ahora, ¿tenemos apóstoles? Sí, claro. Acá tenemos en la Biblia, tenemos los apóstoles. Todos están aquí. ¿Tenemos profetas? Claro que sí, tenemos profetas. Aquí está. En la Biblia también. El fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. Y Él llamó a 12. Para hacer un pueblo santo, un nuevo pacto. Ellos tenían que ser el núcleo. Por eso ellos son el fundamento de esta nueva iglesia. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice el Señor aquí que no me elegisteis vosotros a mí. Nosotros no escogimos al Señor Jesús, Él nos escogió a nosotros. Él llamó a los 12. Si estás nuevamente en sus caminos, si has venido a su camino del Señor Jesús, es porque Él nos ha escogido a nosotros. Nosotros no hacemos nada para acercarnos al Señor Jesús. Él es el que nos llama a todos nosotros a su camino, para ser parte de su iglesia. Pero nosotros tenemos que actuar, queridos amigos. Si Él nos llama, tenemos que actuar. Tenemos que obedecer inmediatamente. Tenemos que obedecer inmediatamente. Y eso es lo que pasó con estos 12 discípulos. Dice que ellos vinieron a Él. Actuaron. Ellos vinieron a Él. Actuaron lo más rápido posible. Ellos vinieron. ¿Y quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Dice la palabra a partir del 14, dice, y estableció a 12. Ahora, estableció a 12 ángeles, estableció a 12 supermanes, como el que tengo aquí en la camiseta, estableció a 12 millonarios. No, amigos. Él no estableció a ese tipo de personas. Él estableció, déjame decirte, a 12 hombres como tú y como yo. Hombres falibles. Hombres con defectos y virtudes, pecadores. Él llamó a ese tipo de hombres. Hombres que no sabían quizás nada. Pero el Señor conoce los corazones de las personas. El Señor conoce el corazón y las intenciones de nuestro corazón. Llamó a hombres, a 12 hombres falibles,
falibles para hacer un trabajo excepcional, un trabajo perfecto. Iban a hacer su obra, no era cualquier trabajo. Hombres falibles, con sus problemas, con sus defectos, pero con un trabajo súper importante. Con un trabajo súper importante. No tenían estudios, quizás. Hombres que no tenían estudio, pero Dios, el Señor Jesús, los ha llamado a sus caminos para hacer su obra, para hacer ese fundamento. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, del 26 al 29. Dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Por eso escogió a 12 personas que no tenían ni siquiera sabiduría, no tenían estudio, no tenían nada. Hombres imperfectos para hacer una obra perfecta. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Ahora, dice que Él llamó para que estuviesen con Él. Él llamó personas, pecadores, hemos dicho nuevamente, gente que no sabía, gente necia del mundo, dice, para avergonzar a los poderosos. Pero dice la palabra para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. El Señor Jesús necesitaba un grupo especial de hombres falibles que estén capacitados especialmente por Él. A eso la Biblia le llama discipulado. A eso el Evangelio le llama discipulado. Él llamó a estos 12 hombres para discipularlos, para enseñarlos, para que comiencen a coger el carácter del Señor Jesús, para que comiencen a imitar al Señor Jesús, para que ellos cojan actitudes del Señor Jesús, para que comiencen a ser como el Señor Jesús. Dice Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice que Pablo era imitador de Cristo. Jesús llama a 12 discípulos para que esos 12 discípulos sean igual o similar imitadores del Señor Jesús. Discípulos que iban a también enseñar a más discípulos. Al día de hoy, ¿cuántos discípulos en el mundo hay? Muchísimos discípulos. Llevando una esperanza de salvación a más personas. Llevando una esperanza de salvación a más personas. Porque hay una entrada al reino de los cielos. El Evangelio es una esperanza de salvación para nuestras almas. El Señor necesitaba que entrenara a estos 12
para que llevara una esperanza de salvación a más almas. Al día de hoy somos enseñados por el Evangelio, la palabra de Dios, para llevar una esperanza de salvación a más almas. Como dice la palabra, no llaméis a todos discípulos, no llaméis a todos maestros, porque solamente uno es el maestro y es el Señor Jesús. ¿Y cómo conocemos al Señor Jesús? A través del Evangelio, a través de su palabra. A través de su palabra. Esta gente necesitaba pensar como Cristo. Esta gente necesitaba pensar como Cristo, tener el carácter, sus actitudes del Señor Jesús. Como voy a repetir, a esto la Biblia lo llama discipulado. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Ese tipo de personas busca el Señor Jesús. A este tipo de personas entregadas a Él con un corazón sincero. Ese es el tipo de hombres y de personas que Jesús llama a sus caminos. Llama para ser parte de ese nuevo pacto, para ser parte de su iglesia. Ahora, Él llama, pero para mandar a hacer ¿qué? Él tenía que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Él los llamó para mandarles a hacer algo. Mira lo que dice Mateo 28, versículos 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándolos que guarden todas las cosas. ¿Guardar qué? Guardar las palabras del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, el Evangelio del Señor Jesús. Eso nos manda el Señor Jesús, que guardemos. Ellos lo han guardado, nos se han plasmado en un libro. Ahora nosotros seguimos llevando el Evangelio, la esperanza de salvación para nuestras almas. Ahora que estamos en un momento crítico, la gente necesita venir al Señor Jesús para salvar sus almas. Señores, esta vida no es para siempre. Esta vida no es para siempre. Ustedes necesitan venir al Señor Jesús, reconciliarse con el Señor Jesús a través de su Evangelio. Por eso Él llamó a 12 discípulos para que hagan lo mismo que Él. Ahora, el Señor Jesús nos invita. Para que seamos sus discípulos, Él nos invita a salir también del mundo. No cualquiera puede venir a ser discípulo. Yo pregunto, ¿ustedes quieren ser discípulos del Señor Jesús? Si alguno dice que sí, bienvenido. Bienvenido. Porque para entrar a España tiene un reinado, tiene un reino, tiene un rey. Para venir a España necesitamos un requisito, muchos papeles de nuestros países. Para entrar al ejército necesitas un requisito. Para entrar a postular a la universidad necesitas estudiar para poder ingresar. Para ser un discípulo también hay un requisito.
¿Cuál es ese requisito? Preguntarán. Salir del mundo. Salir del mundo. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. Venir al Señor Jesús, entregar nuestros pecados, nuestras desobediencias, aceptar al Señor Jesús en nuestros corazones, comenzar a amar su palabra con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón, dice la palabra. Entonces comenzarás a ser un discípulo del Señor Jesús a través de su palabra. A través de su palabra comenzarás a ser un verdadero discípulo. Las exigencias son muchas realmente. Hay mucha exigencia, pero tiene una gran bendición, tiene una gran satisfacción. Primeramente, porque tu nombre está escrito arriba en el cielo, en el libro de la vida. El día que tú vengas a arrepentirte de rodillas al Señor Jesús, pedirle perdón por todos tus pecados, entregar tus pecados al Señor Jesús, Él te da de su espíritu viene a morar en ti, Él te da la vida, tu nombre es escrito allá en el cielo, en el libro de la vida. Comienza tu camino de discipulado, un entrenamiento con mucha exigencia, pero gozoso. No creo que cuando tú pides perdón a tu mamá o cuando tu mamá te manda a hacer las labores de la casa, ¿lo haces por amor o lo haces por obligación? Yo creo que todos lo hacemos por amor. Venir a los caminos del Señor no lo hacemos por obligación. Lo hacemos por amor. Porque Él entregó su vida primero por amor a nosotros. Y nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Todo lo que hacemos a partir de eso, lo hacemos todo por amor. ¿Llevamos una esperanza de salvación porque los odiamos? No, amigos. Llevamos una esperanza de salvación, el Evangelio de Dios, porque nosotros hemos recibido ese amor. Necesitamos que ustedes también tengan ese amor que nosotros hemos recibido. Una exigencia que el Señor nos pide de esta forma está en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor nos manda a cargar nuestra cruz junto con Él. Una exigencia, pero satisfactoria. Dice que grandes multitudes venían a Él y Él les dijo, si alguno viene a mí, dice el Señor Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. A ver, esto no quiere decir que vamos aborreciendo a nuestra madre, a nuestro padre y tal. Él lo que intenta decir es que primero lo amemos a Él. De hecho, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento. La pregunta es, ¿tú quieres ser un discípulo del Señor Jesús? ¿Tú quieres ser un discípulo del Señor Jesús? Aquí tienes el Evangelio.
Solo necesitas abrir el Evangelio. ¿Es difícil? No. Solo es abrir su Evangelio. Por medio del Evangelio conocemos al Señor Jesús. Creemos en el Evangelio, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, muchas veces nos preocupamos, pero ¿qué diremos? ¿Qué anunciaremos si no conocemos el Evangelio? No nos preocupemos, amigos, porque si creemos que Dios es verdad, Dios es real, Dios es espíritu, es el creador, Él hace las cosas que no existen, lo hace real, porque es Dios. Y mira lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos pone lo que nosotros tenemos que anunciar. No nos preocupemos, dice el Señor Jesús. No nos preocupemos. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. El Señor usó hasta un endemoniado, al gadareno. Usó a un gadareno para llevar su evangelio. Dice que cuando fue sanado, él se fue por Decápolis anunciando el evangelio, anunciando por todas las ciudades el evangelio del Señor Jesús. Una esperanza de salvación. ¿Él sabía del Señor Jesús? No, solamente supo que fue sanado. Fue quitado el demonio, los demonios que habían dentro de su cuerpo, y él fue a anunciar a todas las ciudades que había un tal llamado Jesús que había quitado los demonios de su cuerpo. Y toda la gente dice que se asombraba y creían. ¿Necesitaba aprender toda la Biblia? ¿Necesitaba ser un estudioso de la Biblia? ¿Saberse todos los misterios de la Biblia? No, él solamente anunciaba que hay un tal Jesús y es el Todopoderoso. Él es el primogénito. Él es el unigénito, del Padre. Él es el Verbo hecho carne. Él es la vida. Él es el camino. Usó un endemoniado. ¿Cómo más no nos va a usar a nosotros, amigos? ¿Cómo más no nos va a usar a nosotros? Amigos míos, el Evangelio necesita personas dispuestas. El Evangelio necesita corazones dispuestos a ir por el camino anunciando una esperanza de salvación. ¿Quién nos llama? El Señor Jesús. El Señor Jesús nos llama para llevar el Evangelio a las almas perdidas. Romanos capítulo 1 versículo 4 al 6 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Wow, aquí hablando Pablo, el apóstol. Dice que nosotros también somos llamados a ser de Jesucristo. Ahora, el Señor llamó a 12
El Señor Jesús llamó a 12 discípulos que iban a llevar su evangelio por el mundo, que iban a llevar una esperanza de salvación para las almas. Hombres imperfectos, hombres necios, como dice la palabra, pero con un corazón sincero, un corazón entregado, porque ellos tenían su mirada en el cielo, ellos tenían su galardón en el cielo. Eso debería ser nuestro objetivo, queridos amigos, como discípulos, como los que van a entrar y con los que están entrando también. Nuestra mirada tiene que estar arriba en los cielos. Dice la palabra, el 15, versículo 15, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué bonito. Qué bonito que el Señor nos ha dado esa autoridad. Él les ha dado esa autoridad a estos discípulos. Ahora yo pregunto, ¿tú quieres ser un verdadero discípulo? ¿Tú quieres ser realmente un verdadero discípulo del Señor Jesús? Como dice el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme en pos de mí. Hay que tomar nuestra cruz y seguir en pos del Señor Jesús, en pos del Evangelio. Ahora, Él llamó a 12. Llamó a Pedro. Pedro, esa piedra. ¿Tú quieres ser como Pedro la piedra? ¿Tú quieres ser como Jacobo, el que es sostenido por Dios? ¿Tú quieres ser Juan, que muestra la fidelidad a Dios? ¿Tú quieres ser Andrés, que muestra esa fuerza de llevar el Evangelio? ¿Tú quieres ser Felipe, ese guerrero, amante? Dice que es amante de los caballos, pero yo creo que él se mostraba como un amante de los caballos porque él era como un caballo. A lo mejor iba con esa fuerza, con esa carrera hacia la victoria. Tú quieres ser como Bartolomé, esa sabiduría de Dios. Tú quieres tener la sabiduría de Dios. Tú quieres ser como Mateo, que muestra el don de Dios. Tú quieres ser como Tomás, el gemelo fiel. Tú quieres ser como Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo ya hemos dicho que significa sostenido por Dios. Tú quieres ser como Tadeo, sostenido por Dios. Tú quieres ser como Simón, el que escucha a Dios. O a lo mejor quieres ser como Judas Iscariote. Como Judas Iscariote, el que entregó a Dios, ese traidor. Judas significa hombre traidor, falso amigo. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser un verdadero discípulo. Te invito a que ustedes también quieran ser verdaderos discípulos, a los que están entrando y a los que van a entrar. Verdaderos discípulos para anunciar qué privilegio, una esperanza de salvación para nuevas almas. Los invito, señores míos y hermanos míos, dejar entrar al Señor Jesús en sus corazones. Y por ende vais a ser buenos discípulos. Conmigo será hasta la próxima y terminamos en oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque nos has mostrado, Señor, que podemos tener una esperanza de salvación. Queremos nosotros, Señor, ser buenos discípulos, discípulos verdaderos como aquellos que llamaste, Padre, para llevar tu obra, para llevar tu evangelio
ellos serán el fundamento, y al día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, el evangelio para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas, Padre. Gracias, Señor, por haber compartido con nosotros este mensaje tan hermoso, Señor, que nos llena de alivio, nos llena de fuerza, nos llena, Señor, de valentía, Padre Santo. Gracias, Padre, una vez más también, otra vez, Señor, te pedimos por los enfermos, Padre. Te pedimos por aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Toca sus corazones, toca sus puertas, Padre Santo, para que ellos puedan tomar esa decisión, Padre Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Conmigo será hasta la próxima, amigos, y bueno, les invito igual a que se suscriban y que den a la campanita también para que cuando colguemos nuevos videos, ustedes puedan ser edificados por la palabra de Dios. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.